Algunos de ustedes saben que estuve en Estados Unidos, llegué el miércoles y traigo saludos de parte de las dos iglesias las cuales visité. La iglesia en California del pastor Rob Denton, que muchos de ustedes conocen, y también de la otra iglesia Enterprise que está en Oregon, del pastor Dave, para los que algunos de ustedes lo conocen porque él vino aquí hace años atrás, y también los que viajamos a Chiloé los conocemos a ellos, así que pude pasar tiempo con ellos. Y traen saludos, o sea, me pidieron que les dé saludos de parte de ellos a todos ustedes que están orando por ustedes y que Dios continúe formando estos lazos con estas diferentes iglesias. Quiero también recordarles que estemos orando por nuestro pastor Salas. Nuestro pastor Salas hoy día, en la mañana, se operó de una catarata en un ojo, entonces la operación estaba presupuestada para las 9 de la mañana, entonces quizás ahora ya tiene que haber terminado la operación, así que para que lo tengamos presente en nuestras oraciones. Bueno, vamos a comenzar entonces con la prédica de hoy día y quiero comenzar diciendo lo siguiente. ¿A algunos de ustedes les ha pasado o han estado en una situación en la cual si Dios no interviene, no, estamos sonados, por así decirlo, no tenemos más opciones? O sea, estamos en una situación en la cual si Dios no interviene, si Dios no hace algo, no sabemos qué hacer. ¿Han estado en esa situación alguna vez? ¿Sí? Yo creo que todos. Bueno, quiero contarles una situación que yo viví, que a algunos de ustedes ya se la conté, pero una situación que me tocó vivir cuando tuve que tomar el avión de Los Ángeles a Oregon, a visitar a este pastor que le estaba hablando. Bueno, el avión estaba presupuestado salir a las 7:35 de la mañana, así que la persona que me fue a dejar al aeropuerto, me fue a dejar al aeropuerto a las 6:30, porque con una hora no hay ningún problema, ¿cierto? Es suficiente tiempo como para tomar el vuelo. Resulta que él me fue a dejar al aeropuerto, que era en las aerolíneas de Alaska. Entonces fuimos, ¿cierto? El aeropuerto termina en el aeropuerto internacional, ¿cierto? Entonces uno va pasando y va viendo las diferentes aerolíneas. Entonces empezamos a mirar las aerolíneas hasta encontrarnos con las aerolíneas de Alaska. Resulta que fuimos en el auto, pasaban las aerolíneas y resulta que llegamos al aeropuerto internacional y no habíamos visto la aerolínea de Alaska. Entonces nos pareció raro, ¿cierto? Entonces él me dijo, ¿sabes qué? Mejor bájate aquí, porque si te bajas, si nos damos la vuelta completa nos vamos a demorar mucho, entonces mejor bájate aquí. Entonces me bajé, no habíamos visto las aerolíneas de Alaska, probablemente estábamos conversando y se nos pasó nomás. Eso es lo que yo pensé. Me bajé en ese momento y pregunté, dije, ¿dónde están las aerolíneas de Alaska? Y me dicen, no, las aerolíneas de Alaska están al otro lado del aeropuerto. O sea, habían cambiado algo, ¿cierto? El aeropuerto internacional no era el fin del aeropuerto, sino que quedaba la otra mitad. Ahora, cuando uno piensa en un aeropuerto, uno piensa en el aeropuerto de Santiago, que es un aeropuerto más o menos chico. Este aeropuerto, para poder llegar de un lugar a otro, hay un sistema de metro para poder llegar, que está en el primer piso de abajo. Entonces, yo me traté de cranear, ¿cierto?, qué es lo que hago para poder llegar a las aerolíneas de Alaska. Bajé, ¿cierto?, no encontré el metro, no supe qué hacer, entonces empecé a caminar nomás. Caminé, alrededor de 10 a 15 minutos hasta que finalmente llegué a las aerolíneas de Alaska y entré con mi pasaporte y pasé el pasaporte por un kiosco que le llaman, ¿cierto?, que uno pasa el pasaporte y te entregan tu ticket de abordaje. Entonces pasé el pasaporte y no aparecía nada. Entonces, la otra opción es poner el nombre. Entonces, puse mi nombre y tampoco no aparecía nada. Entonces, lo que hice fue irme al servicio al cliente de Aerolíneas de Alaska. Tuve que esperar en la fila, ¿cierto? 10 a 15 minutos en la fila esperando. Llegué hasta adelante para que la persona me atendiera. Le entrego mi pasaporte. La persona pasa el pasaporte, dice que raro, no aparece, no hay ningún registro. Deme su nombre. Pongo el nombre, ella pone el nombre. No, sabe que no tenemos ningún registro de su ticket aquí. Entonces le dije que extraño porque acá tengo mi itinerario, así que le pasé mi itinerario, lo revisó y me dijo, claro, es Aerolíneas de Alaska, pero está operado por Aerolíneas Delta. Yo no entendía qué significaba eso. El punto es que ella me dijo, tienes que ir a Delta ahora. Entonces empecé a caminar hasta Delta, el tiempo cierto empieza a avanzar. Llego a Aerolíneas Delta, saco mi pasaporte, hago lo mismo, paso por el kiosco, ¿cierto? Paso el pasaporte, no aparece el ticket, pongo el nombre, nada. Se me acerca una persona a ayudarme, le explico, le digo, ¿sabe qué? Estoy muy atrasado, tengo que tomar este vuelo que sale a las 7:35. Y me dice, ¿7:35? Me dice, son las 7:15. Usted ya perdió su vuelo. Dije, no, no puede ser. Entonces, ¿qué es lo que hice? Bueno, fui servicio al cliente nuevamente de Aerolíneas Delta, hago la fila.
Llego hasta adelante y le digo, ¿sabe que tengo un problema? Necesito cambiar mi ticket porque se me pasó el vuelo. Me dice, no, es que si es Aerolíneas de Alaska, tiene que volver a Aerolíneas de Alaska. Entonces vuelvo a Aerolíneas de Alaska, llego ya, lo mismo, servicio al cliente, ¿cierto? Hago la fila nuevamente, llego hasta adelante, le explico toda la situación, me dice, claro, ningún problema, le voy a cambiar su ticket, ¿cierto? Sin costo, no hay problema. Empieza a buscar, dice, ¿sabe qué? No hay ningún vuelo disponible porque están en las vacaciones de primavera, así que está todo lleno, está todo copado, no puedo ayudarle, lo siento. Entonces le digo, bueno, ¿qué podemos hacer? Mira, puedo cambiarte el ticket, pero tienes que pagar $300. Y dije, no voy a pagar $300 por este ticket. Me dice, bueno, no sé cómo ayudarle, si me entregó un número de teléfono, si tiene alguna pregunta, llame a ese teléfono. Entonces, estoy sentado en el aeropuerto, no tengo celular, no sé cómo contactar a la persona que me dejó para que me venga a buscar, estoy sin opciones. Realmente estoy sin opciones y tomar un taxi hasta el lugar donde yo me estaba quedando me iba a significar más de $300 en el puro taxi. Entonces, en una situación que estoy describiendo acá, en la cual uno no tiene opciones. ¿Qué es lo que hace uno cuando no tiene opciones? Cuando Dios te pone en una situación donde se te acaban las opciones. Bueno, continuando con la historia, estoy sentado en el aeropuerto, agarro mi iPad y empiezo a buscar por el Facebook al pastor para poder contactarlo. Está conectado al pastor Dave y le digo, ¿sabe qué? Perdí el vuelo. Me dice, ¿qué? Perdí el vuelo. No puedo explicar más, estoy tratando de ver qué puedo hacer. Me dice, ¿sabe qué? Vamos a orar. Entonces él llama a las personas de su iglesia y se ponen a orar. Entonces yo, claro, como soy pastor, ¿cierto? Es como obvio, lo primero que tengo que hacer es orar, así que empecé a orar. Empecé a orar y cuando terminé de orar, digo, ¿sabe qué? Voy a hacer algo que no tiene mucho sentido, pero lo voy a hacer a ver qué pasa. ¿Qué es lo que hice? Hice la misma fila que había hecho, donde me habían dicho que no habían opciones, que estaba todo copado. Hago la fila, llego hasta adelante, me atiende otra persona, le explico todo, me dice, ya, ningún problema, tiene su ticket, su vuelo sale en 15 minutos. ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Bueno, ¿qué tiene que ver esta historia con lo que vamos a hablar hoy día? Lo que me pasó a mí y lo que les ha pasado a muchos de ustedes, cuando Dios te pone en una situación en la cual no tienes opciones, lo mismo es cierto, lo mismo es cierto para la humanidad. ¿A qué me refiero con esto? Cuando el pecado entró al mundo, cuando el pecado entró al mundo, nosotros como humanidad nos quedamos sin opciones. Teníamos solamente un camino, el camino a la perdición. Ese era nuestro destino. Nos quedamos sin opciones. ¿Qué es lo que sucedió? Entró una persona al mundo y esa persona es Cristo, que nos dio la posibilidad de poder entrar al cielo. Eso es lo que sucedió con nosotros y de eso vamos a hablar hoy día. Así que vamos a orar para que Dios pueda guiar este tiempo. Señor Jesús, pedimos, Señor, que hoy día podamos nosotros ser transformados por tu palabra. Queremos pedir, Señor, que hoy día, cuando nosotros escudriñemos la Biblia y escuchemos tu voz, que el resultado de ese encuentro con tu palabra sea que nosotros podamos ser transformados y poder ser lo que tú quieres que nosotros seamos, Señor. Oramos por esto, te damos gracias por esta iglesia, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchos de ustedes saben que estamos en el año del discipulado, en el año del discipulado. Y en este año hemos hecho varias cosas. Una son los grupos de crecimiento. Quiero invitarlos a que participen de los grupos de crecimiento. Tenemos varios grupos de crecimiento que están funcionando en nuestra iglesia. Un grupo de crecimiento es un grupo de 8 a 12 personas que se juntan dentro de la semana en diferentes hogares para hablar sobre Dios, sobre la Biblia y cómo estos se relacionan con nuestras vidas. Y quiero invitarlos a esto. Es algo que estamos enfatizando durante este año. También quiero recordarles que estén entregando a Dios los primeros 30 minutos de su día. Es un desafío grande para algunos. Para otros no es un desafío grande, lo han hecho desde siempre. Pero para algunos de ustedes yo sé que es un desafío grande. Quiero invitarlos a que dentro de su programa, ¿cierto? Están las lecturas que estamos nosotros haciendo todos los días. Para todos los días hay una lectura bíblica. Estamos leyendo todo el Nuevo Testamento juntos. Entonces quiero invitarlos a que en esos primeros 30 minutos de su día puedan dedicarlo a la lectura de esos versículos y también a tener un tiempo de oración. También, lo que hemos hablado, el 1 más 1 por 1. Algunos de ustedes se acuerdan lo que era el 1 más 1 por 1. ¿Qué es lo que es? Es nosotros poder juntarnos con alguien, con una persona, ¿cierto? A poder interactuar, a poder hacer un trabajo de mentor. Yo necesito un mentor, tengo un mentor y yo estoy también siendo mentor de otra persona. Y quiero que ustedes también puedan hacer lo mismo porque hay temas que uno en el grupo de crecimiento no puede hablar.
que sí se pueden hablar cuando uno está en una interacción de uno a uno. Así que quiero invitarlos a que podamos hacer esto en este año del discipulado. Bueno, estamos en una serie que se llama Los Evangelios. Y hoy día estamos terminando esta serie. Y evangelio significa buena noticia, ¿cierto? Estos 4 evangelios dicen una buena noticia. ¿Cuál es esa buena noticia? La buena noticia es, como decíamos al principio, estábamos perdidos, entró un Salvador para nosotros poder acceder al Padre y poder pasar la eternidad en el cielo. Esa es una buena noticia, esa es la buena noticia. Entonces quiero agradecer a Natán, a Belardo, a Víctor, que las últimas 3 semanas estuvieron exponiéndonos lo central de Mateo, de Marcos y de Lucas. Y hoy día vamos a cerrar con el Evangelio de Juan. Y la próxima semana comenzamos con una nueva serie del libro de Hechos que se llama Una iglesia imparable. Eso comienza la próxima semana. Así que, como introducción, alguien una vez me dijo, ¿sabe que los evangelios, los 4 evangelios, hablan de lo mismo? Bueno, es cierto en cierta forma. Otra persona dijo, ¿sabe que los 4 evangelios no hablan de lo mismo? También es cierto. ¿Por qué? Es como cuando, si tú ves un accidente de auto, ¿cierto? Si tú ves un accidente de auto y yo voy caminando, ¿cierto? Veo el accidente de auto, otra persona va en bicicleta a una distancia, ve el accidente de auto, otra persona está dentro del auto del mismo accidente, el mismo accidente de auto, ¿cierto? Y otra persona va pasando en la micro, ¿cierto? Rápido. Todos tienen una perspectiva diferente de la misma situación. Lo mismo es cierto con los evangelios. Los evangelios son 4 perspectivas diferentes de este periodo de tiempo en que Cristo estuvo con nosotros en la tierra. Entonces, estos otros 3 evangelios hablan de diferentes perspectivas de la humanidad de Cristo, de la historia de este periodo de tiempo, de las enseñanzas de Jesús. Y el enfoque de Juan, de lo que vamos a ver hoy día, es la identidad de Jesús como Dios, la identidad de Jesús como Dios. Ese es el enfoque del libro de Juan. Muchos de ustedes saben, y lo hemos dicho antes, que el mensaje central de la Biblia, de toda la Biblia, es Jesús. Es el mensaje central. El Antiguo Testamento, resumiéndolo, es como que el Antiguo Testamento dice Jesús viene, Jesús viene, Jesús viene. Los evangelios dicen Jesús está aquí, Jesús está aquí, Jesús está aquí. Y el resto del Nuevo Testamento está diciendo Jesús viene, Jesús vuelve, Jesús vuelve. El mensaje central, el hilo conductor de la Biblia es Jesús. Y en Juan encontramos el versículo más conocido de toda la Biblia. ¿Cuál es? Juan 3:16. Muchos de ustedes se lo saben de memoria, ¿cierto? Juan 3:16. ¿Qué es lo que dice? Esta es una versión un poco más nueva que dice lo mismo. Juan 3:16 dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Por qué es importante este versículo? Porque este versículo no solamente habla sobre la grandeza de Dios y de lo que hizo por la humanidad, ¿cierto? No solamente habla sobre la grandeza de Dios y lo que Jesús hizo por la humanidad, sino que habla sobre cuál es nuestra participación dentro de lo que Jesús hizo. Entonces, lo que quiero que hagamos hoy día es que enfoquemos todo lo que vamos a hablar en este versículo. Y lo vamos a desglosar de a poquitito, lo vamos a saborear, así como un chocolate fino, ¿cierto? Un chocolate fino uno se lo echa a la boca y se lo come rápido. No. Eso uno se come un completo así. Un chocolate fino, uno lo saborea, ¿cierto? Porque un chocolate fino. Entonces, de eso vamos a hablar hoy día. Vamos a desglosar un poco Juan 3:16. Vamos a desglosar un poco Juan 3:16. Entonces, vamos a comenzar con la primera parte. Dice, porque tanto amó Dios al mundo. Porque tanto amó Dios al mundo. Hay una canción que yo recuerdo desde chico, ¿cierto? El amor de Dios es maravilloso y habla sobre que el amor de Dios es tan ancho que no puedo salir fuera, que el amor de Dios es tan alto que no puedo ir arriba de Él, ¿cierto? Entonces habla sobre la grandeza de Dios, la grandeza de Dios, la grandeza de Dios. Esta canción me encanta, pero muchos de nosotros a veces nos confundimos porque pensamos que cuando hablamos sobre el Evangelio y hablamos sobre que los Evangelios son buenas noticias, pensamos que la buena noticia es que Dios es grande. Pensamos muchas veces erróneamente que la buena noticia
es que Dios es grande. Pensamos que la buena noticia es que Dios es poderoso. Pensamos que la buena noticia es que Dios es omnipotente. Pensamos que la buena noticia es que Dios es omnipresente. Pero ¿saben qué? Esa no es necesariamente una buena noticia. O sea, la grandeza de Dios podría ser una muy mala noticia. La omnipresencia de Dios, la omnisciencia de Dios podría ser una muy mala noticia. Les doy un ejemplo. Si yo tengo miles y miles y miles y miles y miles de litros de agua, con esos miles y millones de litros de agua, yo puedo, ¿cierto? A través de una represa, ¿cierto? Una planta hidroeléctrica, puedo dar luz a una ciudad completa. Con esa misma agua, puedo a esa misma ciudad destruirla como resultado de un tsunami. Es la misma agua. Lo mismo es cierto con Dios. Muchas veces nosotros creemos que el hecho de que Dios sea todopoderoso es de por sí una buena noticia. Pero la buena noticia no es que Dios sea todopoderoso. La buena noticia es que Dios es un Dios de amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7, habla sobre el amor de Dios. Dice, queridos hermanos, amémonos los unos a los otros porque el amor viene de Dios. Y todo el que ama ha nacido de Dios, ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Entonces este versículo es tan hermoso porque no es que solamente Dios tenga amor, sino que Dios es amor. La esencia de Dios es que Él es amor. Entonces, lo que hablábamos anteriormente, la buena noticia no es la grandeza, el poder, la omnisciencia, la omnipresencia de Dios, sino que la buena noticia es que Dios es amor. Estaba leyendo hace tiempo atrás sobre la lotería, sobre personas que se ganan la lotería. Y hablaba sobre cómo las diferentes personas describen a los amigos de ellos que se ganaron la lotería. Y lo que decían era, se ganó la lotería y cambió. Cambió completamente. Algunos desde un lado positivo decían, este compadre era súper amarrete, se ganó la lotería y se puso generoso. Por otro lado, este compadre era generoso, se ganó la lotería y se puso amarrete. Entonces, investigaban un poco más a fondo y se daban cuenta que no era eso, no era tan cierto. O sea, la perspectiva de los amigos no era una perspectiva real. La perspectiva real era que ellos no era que habían cambiado como resultado de ganarse la lotería, sino que ellos, lo que había pasado con ellos es que el ganarse la lotería, el tener todo este poder, había resaltado en ellos lo que ellos realmente son. O sea, si eran malos, con plata eran más malos. Si eran buenos, con plata eran más buenos. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando hablamos sobre la grandeza, sobre el poder de Dios, sobre la omnipresencia, sobre la soberanía de Dios, eso de por sí no es una buena noticia. La buena noticia es el amor. Oye, ¿y si Dios es todopoderoso, tiene todo el poder, ¿cómo ama a Dios? ¿Ama poco o ama mucho? Ama infinitamente. El amor de Dios es una muy buena noticia en el sentido de que la grandeza de Dios lo que hace es aumentar su esencia. Y la esencia de Dios es amor. Es amor. Entonces su amor es directamente proporcional a su grandeza. Y esa es una buena noticia. Entonces uno se puede preguntar, bueno, ¿qué tan grande es el amor de Dios? ¿Qué tan grande, qué tan inmenso es el amor de Dios? Una palabra, infinito. El amor de Dios es infinito, no tiene fin. Pero buena suerte con tratar de entender lo que es algo infinito. Yo hablaba con mi hijo Justin, con mi hijo mayor, y me preguntaba que cuál era el número más grande. Y yo le trataba de explicar de que no existe. O sea, no hay un número que sea el último número, ¿cierto? Los números continúan hasta el infinito y a él le costaba entenderlo. Y creo que a nosotros también nos cuesta entender lo grande que es el amor de Dios. Entonces, así ama a Dios. Dios tiene un amor que es sin límite. Lo que podemos hacer es tratar de explicar un poco cómo la Biblia nos describe el amor de Dios para poder entenderlo. Veía un video el otro día respecto a una persona
que había estado en el Pentágono, ¿se acuerdan? El 11 de septiembre del 2001, cuando las Torres Gemelas se vinieron abajo, ¿cierto? Y la destrucción del Pentágono, ¿cierto? Quedó casi como una nota a pie de página como resultado de la gran noticia de estas dos torres que cayeron. Pero también esa fue una tremenda tragedia del Pentágono y había una persona que contaba su historia, que él había estado dentro del Pentágono cuando chocó el avión. Una historia terrible que él contaba, se acuerda de la explosión, se acuerda del calor, se acuerda que cayó al suelo, se acuerda que dos personas trataron de levantarlo de los brazos y que el cuerpo de él estaba tan caliente y la piel tan derretida que cuando lo trataron de levantar él se cayó y que quedaron con los brazos puestos y que le sacaron la piel hasta acá, ¿cierto? La piel. Entonces él se acordaba de eso y contaba todo eso, y contaba lo terrible de la situación, contaba el calor que le había sentido, contaba el indescriptible dolor que le había sentido. Pero él decía que el dolor más grande que le había sentido no era eso que él estaba viviendo, ese dolor físico que él sentía, sino que el dolor más grande que él sintió era cuando en el hospital, cuando él estaba completamente vendado, completamente, todo el cuerpo vendado, con tubos por todos lados del que lo más terrible no fue todo eso que él vivió, sino que lo más terrible fue cuando su hijo entró y él, porque estaba sentenciado a muerte, tuvo que decirle adiós a su hijo. Eso fue lo más terrible, tener que despedirse de su hijo de 8 años. Entonces, cuando hablamos sobre el amor de Dios es tan grande que es un Dios que está dispuesto a irse de su propio hijo por nosotros. Ese es el amor de Dios. ¿Cómo ama a Dios? Vemos la historia de Abraham y Isaac, ¿cierto? Cuando a Abraham Dios le dice que tiene que sacrificar a su hijo y Abraham está dispuesto a hacerlo, a su propio hijo, a su hijo que él tenía, sacrificarlo porque Dios se lo había pedido. Así ama a Dios, dispuesto a sacrificar a su propio hijo por nosotros. ¿Cómo? Así ama a Dios, así ama a Dios. Dios ama de una manera indescriptible, tan grande de que Él está dispuesto, Dios, a dejar que su hijo muera, pudiendo salvarlo, muera, escuchando las voces de Jesús que dice, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Dejando que Él muera, la peor muerte posible por nosotros. Así ama a Dios. Filipenses capítulo 2, ¿qué es lo que dice? Describiendo lo que Dios permitió que su hijo pasara y lo que Cristo estuvo dispuesto a pasar. Dice, versículo 6, Filipenses capítulo 2, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, este tipo de amor es incomprensible porque no es comparable con nada. Entonces nos preguntamos, ¿cómo ama a Dios? Dios ama infinitamente. Y este amor que Dios tiene por nosotros es tan increíble porque una cosa, una cosa es despedirte de tu hijo al morir, ¿cierto? O sacrificar a tu hijo, como lo hizo Abraham. O incluso sacrificar a tu hijo por un delincuente. Pero Dios no solamente hizo todas estas cosas, sino que siendo Dios, estado sentado en el trono, se rebajó hasta lo más bajo por nosotros. Y eso no es comparable con nada. Y ese tipo de amor, ¿cómo debemos responder a ese tipo de amor? Simplemente caer de rodillas frente a Dios, como dice la palabra, Abba Padre, Papito, gracias por todo lo que tú has hecho por mí. No logro entenderlo, es demasiado grande. Esa debe ser nuestra respuesta. No tratar de descifrar y decir, no, 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 no. Alabanza hacia Dios, Abba Padre, Abba Padre. Yo llegué a la siguiente conclusión y creo que es bueno que todos podamos llegar a la misma, todo a su tiempo, que no vamos nunca a poder entender el por qué. ¿Por qué Dios hizo lo que hizo por nosotros? El por qué lo hiciste Dios, por qué, o sea, nosotros siendo como somos y tú mandaste a tu hijo a morir por nosotros siendo Dios, o sea, todo eso, poder entender un amor infinito es imposible porque nuestra mente es limitada. Yo creo que tenemos que aceptar eso, de que el por qué no lo podemos entender, pero sí podemos entender el para qué. La Biblia nos da el para qué y eso nos da pie para continuar con el versículo. El para qué nos dice, ¿para qué? Dice,
para que todo el que cree en Él no se pierda. Ahí está el para qué. Y quiero resaltar dos palabras. Quiero resaltar la palabra cree y quiero resaltar la palabra pierda. Y hemos hablado en semanas anteriores, hablando sobre la primera palabra, la palabra cree, que creer no es decir creo. Eso es profesar. Creer no es decir creo. Lo que crees no es lo que sale de tu boca, no es lo que sale de mi boca, sino que es lo que fluye de mi vida. Eso es lo que yo realmente creo. Eso es lo que yo realmente creo. Yo a mi esposa, a la Dani, puedo decirle hasta el cansancio que la amo. Te amo, 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 te amo. Todo el día diciéndole la palabra te amo, pero ella va a saber si la amo o no la amo, no por lo que le digo, sino si realmente la amo. ¿Me explico? No tiene que ver con lo que yo digo, tiene que ver con quién soy, con lo que hago. Entonces, cuando la palabra dice para que todo aquel que en él cree, no se está refiriendo a todo aquel que profese fe en mí. No está hablando de eso. ¿Por qué? Mateo 7:22 nos corrobora un poco lo que estamos hablando. Muchos dirán en aquel día, el último día, cuando rindamos cuenta ante Dios, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Lo mismo es cierto con la salvación. No tiene que ver con lo que nosotros digamos, tiene que ver con la vida que nosotros llevemos. Y uno dice, bueno, pero pastor, ¿cómo me está diciendo eso si en Romanos 10 dice clarito que si tú confiesas con tu boca que Cristo es el Señor y crees en tu corazón, ¿cierto?, que Él lo levantó de los muertos, serás salvo? Se dice claro que si yo confieso, pero lo hablamos hace unas semanas atrás, de que la confesión que está hablando en Romanos no está diciendo confesar y decir yo creo y ¡pum!, soy salvo. No está hablando de eso, porque en el contexto en el cual ellos estaban viviendo, el confesar que Cristo es el Señor significaba renunciar a confesar que César es el Señor, Augusto César, ¿cierto? En ese caso, que César es el Señor, y decir Jesucristo es el Señor. ¿Qué significaba ello? Significaba la muerte. Entonces la confesión para ellos no era la confesión de decir yo creo, era que confesar para ellos les significaba una entrega total. El punto no es lo que yo confieso, el punto es lo que yo creo, y lo que yo creo no es lo que digo, sino lo que hago. Entonces, es un error asumir que al profesar la fe cristiana, yo soy salvo. Es como si viniera un auto a 100 kilómetros por hora y me va a chocar. Y que yo crea que por yo gritar, ¡viene un auto! Y no me corro, que me voy a salvar. Lo que yo digo no tiene valor. Lo que tiene valor es lo que yo hago. Es lo que yo hago. Ahora, pastor, momento. Usted me está diciendo que la salvación es por obras. La salvación no es por obras. Porque usted acaba de decir que lo que yo hago es lo que me salva. Escuchemos esta frase y si la pueden anotar. La garantía, escuchen esto, la garantía de nuestra salvación no son las obras. En otras palabras, lo que yo hago no me produce que yo me salve, sino que son la evidencia de la salvación. O sea, lo que yo hago no produce que yo me salve, pero si yo soy salvo no puedo hacer otra cosa que tener buenas obras. ¿Me explico? Entonces es una imposibilidad espiritual ser salvo, haberse encontrado con Cristo y no tener evidencias. Por eso Santiago capítulo 2 dice que la fe sin obras es muerta. Es como el ejemplo que daba hace tiempo atrás. Si yo llegara tarde hoy día a predicar y yo dijera, chuta, disculpen la hora que llegué, lo que pasa es que tuve un accidente de auto, me bajé del auto, ¿cierto? Estaba arreglando un neumático y de repente llegó una micro y me chocó de frente. Y yo llegara aquí adelante contándoles esa historia así como estoy. Este pastor le está fallando ya un poco. ¿Por qué? ¿Dónde están las evidencias de lo que tú me estás hablando? Lo mismo es cierto con la salvación. Yo puedo decir hasta el cansancio que soy salvo, que tuve un encuentro con Jesús. Pero si mi vida no refleja eso, es una contradicción. Entonces, pastor, no entiendo lo que me está hablando. Porque el versículo dice clarito, que el que cree es salvo. Juan 3:16, lo sabemos hasta el cansancio. Esto nos lleva a la siguiente palabra, pierda, esa es la segunda palabra. Dice, para que todo aquel que cree en Él no se pierda. Entonces, pastor, está clarito ahí, dice que el que cree no se pierde. Si yo creo, no me pierdo. Pero no dice eso.
Lo explico de la siguiente manera. El objetivo, escucha, el objetivo de la muerte de Cristo es la salvación de todo el que cree. El objetivo de la muerte de Cristo es para que todo el que cree se salve. Ese es el objetivo por la cual Cristo murió. Pero creer no me salva. Creer no me salva. Hacer obras no me salva. No me salva. Santiago dice que los demonios creen. No son salvos los demonios. ¿Quién produce la salvación? Dios. ¿La salvación de qué? De la muerte. Estábamos muertos. Cristo nos resucitó. Efesios 2:5 dice, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Esto es Efesios 2:5. Nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados, muertos. Colosenses 2:13. Antes de recibir esa circuncisión, la nueva vida, ustedes estaban muertos en sus pecados, muertos. Sin embargo, Dios dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos nuestros pecados. Estábamos muertos. Cuando Dios nos salvó, no estábamos durmiendo, no estábamos a media máquina, estábamos muertos, muertos. ¿Qué es lo que hace un muerto? Una persona que está muerta, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es la capacidad que esa persona tiene? Cero. Filipenses 2 habla sobre que Dios pone el querer como el hacer. Yo creo que a veces nos llevamos mucho crédito. No. Pensamos que hacemos más de lo que realmente hacemos. Hablamos cuando yo recibí a Cristo, cuando yo le pedí que entrara a mi vida, cuando yo. ¿Saben qué? Un muerto no puede hacer nada. Yo estaba muerto y había muertos por todos lados. Cristo pasó y dijo, tú, y agarró cierto electroshock, ¡pum! ¡Pum! Y salimos a la vida. Esa es nuestra historia. Eso es lo que Cristo hizo con nosotros. Y nos dio la vida eterna. Nos dio la vida eterna. Eso nos da paso a la última parte, sino que tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios. Entonces surge la pregunta. No podemos entender el amor de Dios. El por qué. Podemos entender el para qué. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, ¿cierto? Entonces la pregunta que tenemos que hacernos hoy día es cómo nosotros respondemos a este amor de Dios, que es tan grande que no se puede describir. ¿Cómo respondemos nosotros al amor de Dios? Una imagen se me viene a la mente cuando pienso en esto. ¿Cómo respondemos a este amor tan grande? Caemos de rodillas ante Dios. Abba Padre, gracias Señor. Alabanza, alabanza, adoración, adoración, alabanza, adoración. Eso, y es ahí, en esa actitud, frente a un Dios todopoderoso que tiene el poder de destruirnos o de darnos vida, que nosotros encontramos nuestro lugar aquí en la tierra. Con esto voy a terminar. Dice Juan 3:16, voy a repetir el texto para que lo leamos completo. Dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Muchos de ustedes ya saben lo que sucedió hace meses atrás con una secta, ¿cierto? Que no es de Quilpué, pero que una secta que se formó, que tomaron a un bebé de dos días, digamos, ustedes saben, no quiero decirlo porque no quiero, pero ustedes saben lo que le pasó a esa guaguita, y hemos estado escandalizados por esto. Y creo que es una reacción normal, escandalizarnos por este tipo de cosas. Estaba conversando con alguien respecto a este mismo tema, y esta persona me decía, ¿sabes qué? Estuve a punto de postear una foto de esta persona, ponerla en el Facebook y empecé a escribir todo lo que yo pensaba. Este desgraciado, tal, por cual, etcétera, así como, etcétera. Lo que muchos de nosotros sentimos en este momento hacia esta persona. De hecho, se nos viene inmediatamente la cara de esta persona. Y queremos lo peor para esta persona, muchos de nosotros. Esta persona me contaba que estaba escribiendo todo lo que estaba escribiendo, en un momento sintió que Dios le dijo, no, ¿sabes qué? No sigas, no sigas. Y decía, en su mente me contaba esto, me decía, ¿quién soy yo para condenar? Cuando yo estaba muerta, me decía, y Cristo me salvó.
Uno dice, ¿quién daría un peso por esta persona? Esta persona que hizo algo tan terrible. ¿Quién de nosotros daría un peso por esta persona? Sin embargo, Cristo, sin embargo, Dios, dio a su Hijo a morir. Sí, incluso por Él. Es un amor incomprensible. No tratemos de entenderlo. ¿Quién haría eso? Por eso es que nuestra respuesta ante Dios no tiene que ser, "A ver, ¿cómo lo haría? Si yo no haría eso, ¿cómo Dios va a mandar a su Hijo por este desgraciado?" No tratemos de entenderlo. El por qué está en el mundo de lo infinito, de lo que nosotros no podemos captar. Ahí está el por qué. Y algún día lo vamos a entender quizás. El para qué lo entendemos. ¿Por qué Dios nos ama como nos ama? Entonces nuestra conclusión de hoy día no es tratemos de descifrar el amor de Dios, no. ¿Cómo nosotros respondemos al amor de Dios? ¿Cuál es nuestro lugar de respuesta ante un amor tan grande que no podemos entender? Y esto es con esto quiero concluir. Yo creo que de la misma forma en que nuestra profesión de fe no cambia nuestro estado de salvación o de no salvación frente a Dios, lo mismo es cierto cuando nosotros entregamos a las personas que conocemos solamente palabras respecto a Dios. Y nuestra vida no lo refleja. El amor de Dios es un amor extravagante, un amor inexplicable. Nuestra respuesta ante este amor inexplicable es que nosotros, de la misma forma en que Cristo, en que Dios perdona de una manera increíble a nosotros que hemos hecho cosas y dispuesto a perdonar hasta esta persona que hizo esto que es increíble con esta guaguita. Ese amor de Dios, nuestra respuesta ante este tipo de amor, ¿cuál debe ser? Que nosotros hagamos lo mismo. Que nosotros estemos dispuestos a perdonar a esa persona que nos hizo daño. Que estemos dispuestos a orar por nuestro enemigo. Que estemos dispuestos a dar vuelta a la página si hay que dar vuelta a la página. Esa es nuestra respuesta. Yo creo que muchos de nosotros tenemos a alguien que nos ha hecho daño o personas que nos han dañado. Oye, el amor de Dios es tan increíble que mandó a su Hijo a morir por nosotros. ¿Cómo debemos responder? Haciendo lo mismo. ¿Y saben cuál va a ser la respuesta, el resultado de nosotros poder liberar a esas personas? Que nosotros nos vamos a liberar también. Y vamos a estar más libres de poder caer ante Dios de rodillas y poder decirle a Padre. Vamos a orar para que Dios nos ayude en este proceso. Señor Jesús, te damos gracias hoy día por lo que tú nos has hablado. Te damos gracias porque tu amor es tan grande, Señor, que no podemos entenderlo. No podemos entender el por qué, pero sí sabemos el para qué, Señor. Ayúdanos a poder responder ante ti de la manera en que nosotros debemos responder. Ayúdanos a no tratar de descifrar todo lo que tú eres porque nuestra mente es limitada y no podemos hacerlo. Ayúdanos, Señor, a poder responder apropiadamente a este amor que hemos recibido. Ayúdanos a perdonar a la persona que tenemos que perdonar. Ayúdanos a dar vuelta a la página que tenemos que dar vuelta. Ayúdanos nosotros a perdonarnos a nosotros mismos por algo que quizás nosotros no nos hemos perdonado, porque tú hace 2 siglos atrás que ya nos perdonaste, Señor. Oramos por esto, Señor. Oramos por esto, Señor. Que hoy día tu Espíritu Santo venga, nos ministre, nos comience a liberar, Señor. Que podamos soltar esto de lo cual estamos agarrados y que el resultado de esto sea que nosotros estemos libres para poder caer de rodillas ante ti y gritar, Abba, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor.